tenerlos con nosotros. Es una bendición poder estar aquí. Amén. Bien. Vamos a ir a la palabra del Señor en este momento. En estos días leía algo acerca de un personaje de la historia, nacionalidad chino. Su nombre, Yip Man. Para los 1870 y algo nace el hombre. Vive hasta los 1930 y tantos, más o menos. Muere de un cáncer en su garganta. Pero el hombre es reconocido dentro de su país y dentro del mundo por haber sido un maestro que enseñó un tipo de defensa personal que nunca antes se había incursionado para su época, para su momento. Existían escuelas de formación de discípulos. De pronto, para los que desconocen un poquito el tema, la cultura china y japonesa es muy devota al veterano, al hombre mayor. Es visto como un maestro, como alguien que es de respeto, es de admiración, de mucha sabiduría y de mucha reverencia. A veces lo podemos ver reflejado en series, en películas, cómo hay reverencia frente a las personas veteranas, y este personaje se convierte en un gran influenciador para muchos discípulos, Forma grandes personalidades, incluso famosos. Uno de sus discípulos más conocidos fue Bruce Lee. No sé si usted ha escuchado de él, seguramente sí en algunas películas. Y él se le debe a un hombre que creyó en él llamado Yip Man. Tan impactante fue su historia que se hacen una serie de películas inspirando la vida de Yip Man, tituladas Ip Man. No sé si las han visto. La protagoniza el actor conocido como Donnie Yen, otro grande del cinematográfico, y un personaje también influyente dentro del mundo del cine, y lo personaliza. Hacen películas, 4 o 5 películas acerca de su historia. Pero cuando tú ves esas películas, hay muchas cosas interesantes. La Biblia dice: de todo tomar lo bueno y desechar lo malo. Y hay cosas interesantes allí de cómo este maestro se detiene para pensar cada vez que le hablan o cada vez que tiene que tomar una decisión. Y es un hombre de pocas palabras. Pero cuando habla, o cuando abre su boca. Pero su estilo de vida, cómo enseña, todo lo que tuvo que pasar para que le pudiesen dar la oportunidad de ser maestro en el lugar donde vivía, porque había más maestros, más academias, y no le querían dar la oportunidad. Pero el maestro particularmente siempre tiene un tinte de silencioso y de mucha sabiduría. Particularmente la gente sabia no usa muchas palabras, más bien escucha mucho. Tienen ese perfil de silenciosos, de sabios, y la sabiduría con ella va acompañada del silencio. Un maestro tiene características de ser moderado, de ser sereno, de ser maduro, de que no fácilmente le sacan de sus casillas. También le personifica el actor que hace la película, que aún en batallas, en guerras, no hace ningún gesto a la hora de pelear. Y demuestra una sabiduría increíble para sus discípulos, y no solo enseñaba artes marciales, sino que enseñaba estilo de vida. Y es interesante ver esto. La verdad es que hay una enseñanza también aquí interesante, aún para la cultura occidental, y es que todos hemos pasado por las manos de un maestro. A todos alguien nos ha enseñado. Hemos tenido maestros en colegios, en escuelas, en universidades, en instituciones, y aún a lo largo de la vida tenemos maestros de vida que nos enseñan y nos inspiran. Y esto habla de una realidad del ser humano, de la necesidad de que sea siempre educado, de que necesita ser educado, necesita educación. Y esa pedagogía la encontramos en la Biblia. El Señor Jesucristo, uno de sus títulos fue maestro, que podemos leer en la Biblia. Pero siguiendo esta metodología, encontramos que el Padre Celestial, nuestro Señor, nos ha dejado un maestro también que no hace mucho ruido.
Ay, pero cuando habla y nos toca. Ay, pero cuando nos habla internamente. Él no es de escándalos. Ese maestro no tiene la voz gruesa o aguda o regañona, sino es un maestro que más bien guarda silencio, pero muy efectivo. Un maestro poco ruidoso que está en su vida y que estoy seguro que le acompaña todos los días. Ese maestro es el Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Silencioso él, no ruidoso, pero real. Que hace mella en nuestros corazones, que nos habla y nos reta. El Espíritu Santo quiere y desea seguir trabajando en nuestra vida con el fin de ser nuestro maestro y de enseñarnos. La Biblia, por cierto, le adjudica demasiados títulos acerca de enseñanzas, que nos conduce, que nos redarguye, que nos habla, que nos hace sentir sensaciones, cosas internas, que nos hace cambiar maneras de pensar, maneras de recibir a veces noticias, que cuando pecamos nos redarguye y nos toca. Él no es ruidoso. Ay, pero qué maestro. Cuando nos dejamos tocar por él. Y el Espíritu Santo hoy te ha traído a este lugar porque quiere hacer notorio para esta palabra un rol que Él quiere seguir desempeñando. Digo seguir porque desde el momento en que recibiste al Señor en tu corazón, Él viene trabajando contigo. Y hoy quisiera, a manera de enseñanza y de predicación, hablarte de Él con esa postura de maestro que la Biblia también nos dice que tiene. Con esa postura de aprendices entonces que nos invita a tener a cada uno de nosotros. Con esa postura de alumnos que necesitan seguir siendo formados y educados. Allí en lo interno, allí en lo personal, allí en lo íntimo. No para que nuestra opinión siempre sea la que tenga la razón. No para que nosotros tengamos una metodología y un modelo, no, sino para que Él sea el que la establezca. El objetivo de este mensaje es que todos aquí seamos de esos buenos alumnos para el Espíritu Santo. No de esos alumnos que el Espíritu Santo tenga que decir, los de atrás se me separan. Por favor, silencio. Sino de esos alumnos que se dejan formar por Él. Quiero hablarle de un maestro silencioso. Un maestro no ruidoso, hermoso, precioso y efectivo cuando forma. Él es el Espíritu Santo y quiero hablarle de un mensaje titulado El Gran Maestro. Amén. ¿Está listo en esta mañana para ver esta palabra? Amén. Iremos a ver entonces. El Gran Maestro. En la Biblia muchos escriben del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, encontramos diversos conceptos, diversas funcionalidades, hermosas ellas, soberanas, también a veces disciplinarias cuando hay que serlo. Porque Él es un buen maestro que aplica todo lo que sea necesario para su momento. Si pudiéramos, y si vamos a hablar mejor del Espíritu Santo, tendríamos que tocar textos bíblicos del gran personaje Lucas, quien se le adjudica ser el teólogo de la pentecostalidad, un hombre que cuenta la historia del Señor Jesucristo en su Evangelio y habla de cómo el Espíritu Santo estuvo presente en la vida de Jesús. Pero también si lees Hechos, vas a encontrar al mismo Lucas escribiendo el segundo tratado a Teófilo, pero también escribiendo y haciendo énfasis en cada capítulo, en cada renglón, acerca de la obra maravillosa del Espíritu Santo en la gente, en la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia primitiva. Y cómo el Señor obraba milagrosamente, gente hablando en lenguas repartidas como de fuego, gente bautizada, predicaciones que hacían que 3,000, 5,000 se convirtieran, una intervención y un avivamiento tremendo. Pero también hay otros personajes un poquito más conservadores de la Biblia que nos hablan del Espíritu Santo. Pablo, el apóstol, un escritor también bíblico, inspirado por el Señor, por el mismo Espíritu Santo, que en cada una de las cartas que dirige a las iglesias que hay en el momento y que él tuvo la dicha de sembrar, de ayudar a sembrar y también de pastorear y ser mentor, aconsejar virtudes, cualidades especiales del Espíritu Santo para los creyentes. No tanto como lo haría Lucas desde esa parte experimental para el nuevo, sino desde esa parte vivencial y cotidiana para el cristiano y para el creyente común.
Y considero que el Maestro, el Espíritu Santo, no solo quiere buscar un momento de oración y un éxtasis contigo, una sensación, sino que quiere buscar una relación donde a ti se te sea notorio el Espíritu Santo todos los días de la vida. Hay una medida a la cual llegar. Y considero que el Espíritu Santo es ambicioso en el buen sentido de la palabra. Porque nada más ni nada menos, primero que te quiere formar a ti, y ya tú eres un hueso duro de roer. Y en segundo lugar, se ha puesto un reto, que solo el Espíritu de Dios se pondría, que tú llegues a ser a la imagen de Jesús. ¡Wow! ¡Qué reto! No cualquier maestro se propone eso. No cualquier maestro se propone esa meta con un alumno. Solo el Espíritu Santo creería que tú podrías llegar a ser a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra. ¡Wow! Ya empezamos aquí a tener un gran maestro. Un gran maestro que quiere revolucionar tu vida. Y Pablo, en sus escritos, habla un poco de esto y quisiera hoy hablar de Pablo y de sus escritos frente a esto. Entonces, estaré leyendo y guiándote en algunos textos bíblicos, en algunas de las 13 cartas que Pablo escribió, en 2 de ellas específicamente, donde da instrucciones a los que les habla, a los que les destina su carta, y les habla de acciones importantes que el Espíritu Santo inició un día a hacer en nosotros, pero que quiere seguir haciendo. Recibe este mensaje como esa reflexión que te invita a ser un buen alumno y para hacerle las cosas más fáciles al Espíritu Santo, para que Él siga formándote y llevándote a ser a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Hablaremos de eso, de acciones del gran maestro, acciones del Espíritu Santo, del gran maestro que quiere seguir trabajando en cada uno de nosotros. Y una primera acción la encuentro en la carta que Pablo escribió a Tito. Quisiera invitarte a que abras tu Biblia en Tito, capítulo 3, versículo 4, si la trajiste. Y allí descubrirás conmigo por lo menos una primera acción, identificaremos. Una de muchas. Tito capítulo 4, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, perdón. Entonces el texto dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿En quién? En el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a hacer algo, a heredar algo que no merecíamos, a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Identifico una primera acción que el Espíritu Santo se puso el reto de hacer contigo y conmigo. El Espíritu Santo nos regenera. ¿Nos qué? Note el versículo, dejemos el versículo 5. El Espíritu Santo nos regenera. Y cuando hablo de regeneración, me estoy refiriendo al énfasis paulino, a usar dos sinónimos para hablar de esa nueva criatura que el Espíritu Santo quiere hacer en ti y en mí. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Regeneración, renovación. Palabras que quieren acentuar una primera acción del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Renovarlo. Y regeneración tiene que ver más con nuevo. Tan poderosa es la obra del Espíritu Santo que solo Él podría reparar a nuevo. ¿Aló? La palabra del Señor nos enseña, en otra parte también Pablo habla, de modo que si alguno está en Cristo, hablando de lo que hace el Espíritu Santo en una persona, de la obra majestuosa del Espíritu Santo. Y te voy a decir una verdad: la regeneración del Espíritu Santo en ti comenzó un día, pero la fecha de caducidad es el día de tu muerte.
¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué extender esta acción del Espíritu Santo no para un momento, sino para toda la vida? Porque todos los días debemos renovarnos y cambiar algo. En otras palabras, todos los días algo nuevo tienes que adquirir del Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Un cristiano no llega a una meta para decir, hasta aquí ya soy cristiano y de aquí para adelante voy a permanecer toda mi vida cuidando esto que recibí. Claro, hay que cuidarlo, pero hay que seguir aprendiendo. Y en ese orden de ideas me gustaría contarle un poquito del contexto porque tiene mucho que ver. La pregunta es, ¿por qué escribirle a Tito, que es discípulo suyo? ¿Por qué escribirle a este pastor, por cierto, Tito, pastor joven, en uno de los lugares más difíciles que tocó pastorear? La isla de Creta. Y la isla de Creta fue donde Pablo lo envió. Allí se establece Tito y allí debe formar la iglesia, pastorearla, y le escribe esta carta. Si la lees vas a encontrar algo. Vas a encontrar que los cretenses eran gente muy difícil, tanto así que Pablo en el capítulo 2, para que lo veas en la casa, cita a un poeta que no es cristiano y toma entre líneas y dice, como escribió fulanito, los cretenses son ociosos, odiados, malhumorados, personas malas, marginadas. No sé si sabías, pero de la palabra cretense, del gentilicio de Creta, viene la palabra cretino. Se deriva. En el mundo antiguo, un cretense tenía fama de ser una persona mala, porque así se comportaban las personas de la isla. Eran personas malas, malhumoradas, vengativas, ociosas, odiadas, que odiaban, personas difíciles. Y de la palabra cretizo se deriva la palabra cretino, que hasta el día de hoy se usa. ¿A quién se tilda de cretino? Es una palabra fuerte, ¿no? Que podría indicarnos ¿qué es un cretino? ¿Qué es un cretino? Decía esta mañana, alguien sin vergüenza, ¿no? Sin vergüenza. Alguien así. Y esa es la fama. Entonces, imagínate a Pablo escribiéndole este consejo a Tito, siendo él que tiene una iglesia que está tratando de cambiar un concepto cultural que se volvió. Era importante recordarle a los creyentes, recordarle a Tito, la obra majestuosa que hace el Espíritu Santo en una persona. Regenerarla, renovarla, haciéndoles entender que ya por favor no tengan esos comportamientos de cretenses, sino de creyentes. ¿Aló? En eso de ideas, mi hermano, ¿por qué éramos conocidos usted y yo antes de Cristo? Seguramente teníamos títulos muy ciertísimos de ser malas personas. Pero yo te quiero decir hoy, mi hermano, hagámosle el trabajo fácil al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere seguir renovándote. En esta orden de ideas, no es una opción volver atrás. No es una opción que el Espíritu Santo esté tratando de trabajar contigo para renovarte, para cambiarte, para que llegues a ser a la imagen de Jesucristo y tú no quieras poner de tu parte y tengas que volver atrás o estés volviendo atrás y no le estés haciendo fácil el trabajo al Espíritu Santo en esa obra de renovación que quiere hacer contigo. No está bien que seamos cabezaduras y que el Señor quiera quitar de nosotros cosas, pero nosotros insistamos en frecuentarlas. Es ahí donde está la enseñanza importante. Es ahí donde te quiero pedir, mi hermano, a que seas un buen alumno del Espíritu Santo. Es frustrante enseñarle a alguien algo y al otro día ir a preguntarle y que no se sepa la lección. Es frustrante. Todo maestro seguramente ha pasado por esas. El Espíritu Santo nos quiere invitar a que no volvamos atrás, a que la obra de regeneración que viene siendo con nosotros cada día avance un paso más, no que retroceda. Es lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Es importante que tú pongas de tu parte para que Él pueda seguir haciendo este trabajo. Con el Espíritu Santo, el reloj de la vida comenzará de ceros. Nuevas oportunidades para ti. Otro concepto tiene Dios de ti, el nuevo nacimiento,
es el cambio inicial para muchos cambios. Como diría un pastor amigo, mismos pasos, mismas metas, mismos resultados. Pasos distintos, resultados distintos, metas distintas. Aún aplicable a la oración. Misma oración, mismos resultados. Oración distinta, resultados diferentes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Mi hermano, y yo estoy seguro que el Señor desea que tú seas bendecido. ¿Cómo no va a querer Dios eso? Pero te voy a decir una cosa. Es importante para la bendición cambiar. Porque es que en Dios no existe bendición sin formación. No existe. No es lógico para Dios eso. El Señor es el ser más racional que conozco, que he podido conocer en mi vida. Nunca Dios quiere formar hijos caprichosos ni darte todo lo que tú quieras para volverte voluntarioso. Siempre hay una formación en medio de él. ¿Y el Espíritu de Dios te quiere llevar a la bendición? ¡Claro que sí! Pero te voy a decir una cosa, por si no lo sabías, estás matriculado en una universidad, te matriculó el Espíritu Santo. Amén. Y seguramente cada proceso difícil que estés pasando y viviendo, porque particularmente, no siempre, pero muchas de las veces, la universidad del Espíritu Santo tiene cara de ser desierto. O si no, pregúntele a Jesús. ¿No? Lleno del Espíritu Santo, y dice Mateo 4:1. Dice, y fue movido por el Espíritu al desierto para ser tentado. Mi hermano, seguramente la dificultad y la situación que estás viviendo en este momento es una escuela. Y te voy a decir algo con mucha autoridad. El Espíritu Santo está tranquilo porque es su escuela. Y Él la conoce muy bien. No se preocupa de nuestra preocupación. Sino que Él está tranquilo y quiere que sepas hoy, y te trajo a este lugar para que sepas que es una escuela. Y toda escuela tiene fecha de graduación. Amén. Amén. Por eso, mi hermano, seguramente la dificultad de la situación que te trae tristeza, que te trae afán, que te trae dificultad, tranquilo, mi hermano, es una escuela. Es una escuela y hay un maestro trabajando, se llama Espíritu Santo. Amén. En ese orden de ideas, el Espíritu Santo nos habilita para heredar lo nuevo y lo eterno. No lo dice el texto. Y Hechos de los Apóstoles, como se lo mencioné, es un libro que nos habla de lo que forma el Espíritu Santo. Ay, me encanta esto. Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? Pero recibiréis poder, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis. ¿Qué forma el Espíritu Santo? Testigos. ¿Qué forma el Espíritu Santo? Testigos. Y en Hechos de los Apóstoles, todos los personajes, recuerdo varios, ¿no? Silas, Juan Marcos, Bernabé, Pablo, Pedro, influyentes, Juan, haciendo cosas, Hechos 1:8, haciendo cosas inimaginables para el ser humano, imposibles para el hombre. ¿Cómo así que Pedro abre su boca y 3,000 se convierten? Hay algunas características implícitas y explícitas de los personajes que fueron tocados por el Espíritu Santo en Hechos. Se las quiero mencionar rápidamente. Cualidades. Porque el Espíritu Santo forma testigos. Y si el Espíritu Santo te quiere formar y llevar a tener algún título, hijo de Dios, también ser un testigo. Y los testigos, según Hechos, primera cualidad, son influyentes. ¿Son qué? No influenciables, influyentes. O sea, ¿qué peligro andar con Pedro? Corres el riesgo de ser evangélico. A ver, o sea, ¿qué peligro andar con Pablo? Porque te vuelves fuerte. Pablo era un hombre influyente, Pedro, influyentes. Los que fueron tocados por el Espíritu Santo en Hechos fueron influyentes. Así debemos ser influyentes. Pero tristemente, la predicación de los últimos tiempos para la iglesia del Señor, es más en el énfasis de la advertencia. Cuidado con el pecado, cuidado con el no creyente, porque terminas cayendo. Hay que hacer más énfasis en ello y no debería ser así. Eso habla de cristianos débiles, que más bien se dejan influenciar fácil. Y sabe, los no creyentes nos tendrían que tener respetico, porque si saben que se vuelven nuestros amigos, terminan siendo evangélicos. Debería ser así. Porque un creyente lleno del Espíritu Santo es influyente. Y son retos que el Señor nos pone. ¿Cómo más son los creyentes según Hechos? Los creyentes según Hechos son permanentes. Oh, señores, para aguantar cosas.
Felipe, lleno del Espíritu Santo, muriendo, la gente apedreándolo y diciendo: Padre, perdónalos. Los creyentes, según Hechos, son valientes. Asumían retos, otros no. Y por último, una última cualidad de los creyentes, según Hechos: eficientes. Eficientes. Tarea puesta por el Señor, tarea que se hacía. Lugar que había que visitar, puesto por Dios, tarea que se hacía. ¿Saben? Estas deberían ser características naturales tuyas y mías. Porque más que tú me hables en lenguas para decir que tienes el Espíritu Santo, qué rico verte ser valiente. Qué rico verte ser influyente. Qué rico verte ser a ti eficiente. Qué rico verte siendo permanente en tu fe. Podríamos decir y calificarte como alguien que conserva y tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Aló? Amén. En esta oportunidad, mi hermano, quiero invitarte a que seas un creyente que vive la acción del Espíritu Santo en él. Él nos regenera y Él quiere seguir regenerándonos y llevándonos a hacer y hacer su voluntad. Amén. Amén. Una segunda acción la encuentro en 1 Corintios 6, 18. Pablo siempre dirigía sus cartas a iglesias o personas. Particularmente dirigió 3 cartas a 3 personas. 4. Tito, Timoteo y Filemón. Pero las demás iban dirigidas a iglesias, a lugares grandes. Y Corintios fue una iglesia difícil. Si lees Corintios vas a encontrar el reproche de Pablo, un poquito de regaño por pecados morales que le han contado, que le han dicho acerca de lo que está viviendo la iglesia. Y entonces, en 1 Corintios 6, 18, la palabra dice, 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. ¿Tener que decirle a creyentes esto? Ya habla mucho, ¿no? ¿Huid de qué? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, y aquí viene el reproche. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados. ¿Por qué? Por precio. Y qué precioso título. Yo mismo no soy mi dueño. Y sigue diciendo el pasaje: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Qué linda especificación: cuerpo y espíritu. Por eso es que mejor salir con otra predicación. No sale con el. Pero lo que quiero hacer énfasis es que acá puedo descubrir una segunda acción del Espíritu Santo en nosotros. Primero, nos regenera y segundo, nos invade. Y cuando hablo de que nos invade, estoy hablando de que nos hace su morada. Es decir, que el Espíritu Santo no está tan interesado en habitar en una infraestructura, sino en tu vida, en tu cuerpo. Porque la palabra cuerpo de este texto literal se refiere al cuerpo humano. ¿Estamos de acuerdo? Y aún el consejo bíblico es: no atentes ni contra tu propio cuerpo, porque ignoráis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¡Wow! Tremenda palabra que nos reta, y nos reta demasiado, hasta bajar de peso. No, en serio, porque la mala alimentación y la mala salud dañan tu cuerpo, y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso es una realidad predicable. Tan predicable es que Pablo le recomienda a Timoteo que cuide su salud, porque Timoteo andaba enfermito. Por favor, te pido que cuides tu salud. Es también importante. Y la Biblia nos dice por qué razón. Porque nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y cuando hablo de que nos invade, es decir, que Él toma posesión de nosotros. Y qué mejor noticia que Dios viva dentro de mí. ¡Wow! Dios vive dentro de ti.
tanto así que alguien decía en alguna oportunidad, que cuando vamos, amamos a Dios, estamos allí porque es muy difícil hacer esas ecuaciones diabólicas de decir que el que peca no ama a Dios. Eso es muy difícil de decirlo, porque entonces ¿cómo explicamos un caso como el de David? Que pecó pero amaba a Dios. O otros, o el tuyo, o el mío. Esas ecuaciones malas, esas son ecuaciones religiosas que le hacen mucho daño a la fe de la gente. Porque aún el ser humano puede llegar a amar a Dios y aún así va a fallar. No sé si lo has vivido. Y en ese orden de ideas te quiero decir que el Espíritu Santo nos invade, como decía alguien para contarle. Cuando fallamos y cuando pecamos, el Espíritu Santo es como si en su casa se hiciera un rinconcito. Pero Él está presente ahí. Y cuando sientes ese remordimiento y esa carga y ese peso por haber fallado, qué mejor índice para saber que el Espíritu Santo sigue ahí. Porque cuando no eres arguido, preocúpate. Tan cierto es esto que la Biblia nos invita a no endurecer el corazón. También escrito en Hebreos. Por eso, mi hermano, el Espíritu Santo habita en ti tan profundamente que aún cuando hay presencia de pecado, viene ese redarguir, ese sentirse como una basura, perdónenme la expresión. Ese sentirse mal delante de Dios y saber que se le falló a Él. Que no es con nadie más, no es con la institución, no es con la iglesia, no es con nadie más, es con Él que le he fallado. Y es ahí donde el Espíritu Santo vive presente. Si eres alguien que le pasa eso, te quiero decir, vale la pena. Vale la pena. Ahí está la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y en ese orden de ideas, el Espíritu Santo quiere ser el huésped que se pasee por todas las habitaciones de nuestra vida y de nuestro corazón. Por si no lo sabías, tienes un inquilino que se llama el Espíritu Santo. Y gracias a Dios el Espíritu Santo es un inquilino que no hace ruido. Imagínense. Un inquilino que vive en tu corazón y que está allí, cuida su casa, cuida su templo. Él nos invade. No nos pertenecemos a nosotros mismos. El Señor nos compró a precio de sangre, dice la palabra. Y nuestro cuerpo físico incide aún en esto. Tanto así que hay algo poderoso que Hechos nos muestra. Hechos capítulo 4:8 nos habla de Pedro y Juan ante un concilio de sacerdotes, porque estos señores querían desmentir las sanidades milagrosas y todo lo que hacía el Señor a través de estos personajes. Entonces 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 13. Entonces, viendo él de nuevo. ¿Qué vieron los sacerdotes en Pedro y Juan? De nuevo. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, era decir que no eran educados en instituciones, siendo aún así, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Note cómo el Espíritu Santo trae en una persona, aún que le falte preparación intelectual, aún trae una palabra olvidada: de nuevo. ¿Qué trae? ¿Y qué es de nuevo? Sinónimos: perrenque. ¿Qué es de nuevo? Impulso.
berraquera. De nuevo, me encanta. Y sabiendo que eran hombres sin letras en el vulgo. ¿Qué significa eso? Que Pedro, analfabetas, pero revestidos del Espíritu Santo, tenían que de nuevo. ¿No le parece tremendo eso? Escúcheme, y esta palabra de nuevo, arrojo, ímpetu, impulso, esto hace el Espíritu Santo cuando habita en la vida de alguien. Hermano, hay que tener de nuevo. Por eso, para nada, cuando se habla de las virtudes del cristiano en la Biblia, para nada, la palabra debilidad aparece por ningún lado. Si algo hace Dios con un cristiano, vuelve fuerte. Por eso es que a los cristianos les tocan pruebas que a otros no. Y les tocan vidas que a otros no. Eso porque tú eres elegido por el Señor y tiene su espíritu. Como dijo alguien, para personas especiales y pruebas especiales. Recuerda que no eres tú, es el Espíritu de ti. Amén. Hemos hablado de dos acciones del Espíritu. Nos regenera. Pero permítame hacer énfasis, ¿no? Esas benditas preguntas, ¿no? De cajón malas. ¿Por qué a mí? Porque eres cristiano. ¿Pero por qué otros no? Porque es que en Dios funciona el dicho, entre más bravo el toro. Porque es que en Dios está la situación, entre más difícil tu situación, más gloria se lleva a Dios. Por su poder. Amén. Primera de Corintios 6:9, última acción que encuentro, o una de las muchas que encuentro, de Pablo, en la cual hace énfasis. Otro reproche. Es que las cartas a Corintios fueron un poquito fuertes, porque era una iglesia que había pecado y que pecaba y enfatizaba en la inmoralidad. Estoy hablando de Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, y viene la lista, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y esto qué? Eso éramos. Dice, ¿y esto qué? Éramos algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tercera acción del Espíritu, nos santifica. Y una pregunta que queda de poner. Pablo escribiéndole y recordándole esto a cristianos que han pecado. Es como si les estuviera hablando de su identidad. Recuerden que ustedes eran así, ahora son santificados. Respeten su título. Santificado, apartado, consagrado. Hay dos elementos de santificación en la palabra, en la Biblia: el Espíritu Santo y la palabra. Nos santifican. ¿Qué es santificarnos? Lavarnos, limpiarnos. Y en el contexto de Primera de Corintios, ¿qué contexto de pecado que manejaban ellos? Y aún así, Pablo le recuerda un atributo que no ha sido borrado aún siquiera por las fallas que han cometido. La santificación. La santificación que debe caracterizarnos. Y la autojustificación no sirve de nada. Es la mentira más terrible que existe. Por eso entramos al cielo no por obras. Es por eso. Por eso, como dijo alguien, en el cielo nos vamos a sorprender de la gente que vamos a encontrar. Se lo aseguro. Y seguramente a usted y a mí nos dirán, ¿y usted está por aquí? Y responderemos, no por mí, fue por el Espíritu Santo de mí. Amén. Por eso voy a decirle algo y le pido al Señor que lo entienda. Así no me importa. Mira. Pero eso de que nosotros somos la iglesia que tenemos la verdad,
el religioso establece leyes que él cree que son así y condena a los demás. Se la pasa condenando a la gente. Ese es un religioso que no ha conocido realmente al Señor. El religioso se la pasa condenando. El que ha experimentado la misericordia de Dios se la pasa salvando. Hablándole a aquel para que también retorne. Por eso nunca vayas a ser del listado de religiosos que andan por el mundo condenando a los demás, que se creen que porque no tienen las mismas debilidades de los demás son santorrones. Tu trabajo, pilas, como cristiano, no tienen que salir palabras de maldición hacia los demás. Nunca lo hagas, porque ese no es tu trabajo. Tu trabajo es bendecir y llevar almas a los pies de Cristo. Hay religiosos que hacen listados de leyes y parecen fariseos, porque los fariseos, yo no sé si usted sabía, pero aparte de la ley tenían dos libros más grandes que la ley: el Talmud y el Midrash, que eran libros que explicaban las leyes del Pentateuco y le añadían cosas, formas de cumplir el sábado, el Shabbat. No hay que ir al baño porque eso es pecado. Y hay cristianos hoy en día que han tomado también esas mismas cualidades. Estás en pecado porque no estás haciendo esto. Miremos a la luz de la Biblia, no es lo que a nosotros nos parece. Y la santificación es un misterio. Pero la santificación es cierta, no por nosotros, sino por Cristo. Cuidado, cristiano, si tú dices que no eres santo, no conoces a Jesús, permíteme presentarte. Si un cristiano dice que no es santo, está mal teológicamente, no ha leído la Biblia. ¿Cómo explicaríamos un texto como este? Donde nos dice y nos da un título tan grande. Lo que pasa es que una persona que es cristiana no acepta su santificación por dos razones. La primera, porque tiene un mal concepto de la santificación, porque cree que es santurrón. Y segundo, porque no ha entendido el concepto real de lo que la Biblia habla de santificar. Santificar y justificar son trabajos de Dios, no trabajos tuyos. Nunca mida la santificación con tus términos, mídela con lo que la Biblia dice. Por eso Pablo dice en 1 de Timoteo: el Señor me tuvo a misericordia y me tuvo por fiel, siendo yo el que no era fiel, me tuvo por fiel y me dio el ministerio. Santificar. Vamos a un ejercicio. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Si estás luchando, te invito a que leas la Biblia y sepas lo que Jesús hizo por ti, porque es pecado no reconocer lo que el Señor hizo por nosotros. Es pecado. Somos santos. Y si tienes el título y el concepto de la Iglesia Católica de lo que es ser santo, está cerrado. Y muchos cristianos miden la santificación como la Iglesia Católica la mide. Porque en la Iglesia Católica se declara santo a una persona que después de muerta haga 3 milagros. ¿No sé si ustedes saben así? Sí, claro. Esas son doctrinas, eso es dogma que la Iglesia Católica ha puesto. Entonces, si tú no te consideras santo, teniendo a Jesús en tu corazón, tienes un concepto católico dentro del cristianismo de lo que es ser santo. Si estás luchando con ese término. Y la verdad, siento un poquito de molestia con cristianos que dicen: no, ninguno es santo. Pues no sé tú, pero yo sí. Por lo que dice la palabra, un atributo adjudicado al Espíritu Santo, no a tus obras, no a lo que tú haces. No hay una forma, no hay un listado tuyo para decir que lo eres. Es por la obra de Cristo en ti. Y la obra de Cristo es tan poderosa que tiene la capacidad de santificar al más pecador. Eso solo lo hace el Señor. ¿Cómo explicaríamos personas que conocen de Cristo y al instante mueren y entran al cielo? ¿No fueron santas? ¿Acaso Jesús no explicó una parábola? Y permítame detenerme en este punto. ¿Acaso Jesús no habla de una parábola donde un patrón contrata a 3 grupos? A uno los contrata en la mañana, a mediodía y en la tarde, y todos al final les pagó lo mismo. ¿Pero por qué? Debería pagarle más a los que entraron primero, un poquito menos a los de la mitad y menos a los de la tarde porque trabajaron menos. Y
Y el Señor le explica, así es en el cielo. La salvación, el regalo merecido. Si llevas 20 años de cristiano, entrarás. Si hace 2 minutos alguien tuvo un accidente y hizo la oración de fe y se arrepintió, entró. Santo. No es por un estado de preguntas. Pero tengo el ejemplo que mata a cualquier teólogo. El ladrón de la cruz. Ese loco no hizo discipulado. Ni se alcanzó a bautizar. Y ese loco entró porque Jesús le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo. ¿Cuál es la manía de nosotros de estar condenando a la gente y decir que es que este no y que este sí? No es tu trabajo. Tranquilo, papá, no le ayude a Dios a los filtros que Dios los tiene. Imagínense, ¿no? Alejandro, lo vamos a escoger porque usted es un filtro y decide a quién se salva y quién no. Dios no necesita ayuda. No se la pase, pero por favor, hágale un favor a su vida, hágale un favor al Espíritu Santo, su Maestro. Por favor, no anule lo que Él ha hecho. Él dice en su palabra que nos ha hecho santos cuando recibimos a Cristo. Gloria al Señor. Termino con el ejemplo de Hechos 13:1 y dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Vienen Bernabé, Simón, el que se llama Níger, o sea, Danielito, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo, ¿sabe por qué quiere hacer la obra y la quiere seguir haciendo en ti? De renovarte, de limpiarte y de santificarte, porque hay una obra a la cual te quiere enviar. ¿Aló? Entonces se lo voy a decir con terror de ahora. Hermano, no seamos alumnos difíciles para el Espíritu Santo. Levantémonos de nuestros pecados porque hay una obra que nos está esperando. Porque hay una obra a la cual el Señor te quiere enviar para que trabajes en ella. Y entre más rápido superes tus debilidades y dificultades con el Espíritu Santo, más rápido estarás haciendo la obra que el Señor decide para ti. La vida cristiana no es, y sería muy frustrante si fuera, la vida cristiana no es vivir tratando de mantenerse ante el pecado y vivir así, tratando de mantenerse, tratando de cuidarme de no pecar. Eso no es el todo de la vida cristiana. La vida cristiana es mucho más. Y Dios a todos sus hijos desea limpiarlos para usarlos, limpiarlos para usarlos, limpiarlos para usarlos, limpiarlos para usarte. Supera tus debilidades, supera tus pecados, supéralos, porque cuando los superes va a haber una obra que se va a levantar. Y te voy a decir esto para reflexión. Hay gente no creyente que está esperando con ansias que tú te levantes. Hay gente afuera que necesita de que tú te restaures, porque si tú te levantas, dejas el pecado, personas se van a beneficiar de eso. Tremendo eso. Santificación. Termino diciéndole que hemos visto en esta mañana la palabra titulada El Gran Maestro. Tenemos un gran maestro poco ruidoso, silencioso, pero efectivo. El Espíritu Santo quiere regenerarnos, quiere seguir invadiéndonos y quiere seguir santificándonos. Y hay una mujer del siglo XX, de nuestra era, que impulsó de alguna forma el avivamiento del Espíritu Santo y Dios la usó para traer despertar. Kathryn Kuhlman. ¿Has escuchado de ella? Mujer que predicaba con denuedo, ya falleció. Predicó con denuedo. Y si tú vas y miras su vida, fue una mujer que tuvo 2 divorcios. Ya nosotros la descalificaríamos. No, esa no, ya no, mi hermana, ya no puede ser esa. 2 divorcios. Hermana, mejor que venga a culto los domingos, pero está ahí porque ya no es. Pero fue una mujer que a pesar de sus
dificultades personales y familiares, el Espíritu Santo la levantó, se santificó, se consagró a Dios. El Señor la levantó, una estadounidense que predicaba, y se le dio el título de la amiga del Espíritu Santo. Una mujer usada por el Espíritu en sanidades, en palabra de ciencia, formó grandes pastores, inspiró ministerios. Una mujer, incluso, si tú quieres buscar en YouTube, puedes buscar Ministraciones Kathryn Kuhlman, y ella aparece en varios escenarios adorando a Dios, y tú de mirarla inspira, te ministra. Es impresionante lo que Dios hizo en la vida de ella. Te hablo de un caso, de muchos, de la realidad y de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, aquella que se disponga. Te invito a que lo creas. Tienes un maestro, no se te olvide, todos los días hay una escuela con él. Y Jesucristo, nuestro Señor, nuestro ejemplo de ejemplos, cuando fue bautizado, vino sobre él como paloma el Espíritu Santo, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y inmediatamente el Señor Jesucristo inicia su ministerio cristiano. El Espíritu Santo empodera, y el Espíritu Santo te quiere levantar para usarte. No se te olvide eso, para usarte. Hermano, hay una cita todos los días con el Espíritu Santo. Te invito a que estés cerca. Y oraremos a Él. Quiero pedirle que usted sea muy sincero en su oración, que refleje en su oración al Espíritu Santo su deseo por Él, su deseo por conocerle más, su deseo por ser invadido por su presencia. Espíritu de Dios, aquí estamos. Queridos amigos, queridos hermanos que me vieron hoy, hay una oración pendiente ahí con Él. No fuimos llamados a ser jueces, fuimos llamados a ser receptores. Fuimos llamados a ser receptores de Él. Fuimos llamados a ser personas que impartan bendiciones, no maldiciones. Fuimos personas llamadas por Él a ser regeneradas, renovadas. Ora a tu Señor ahí donde estás y dile: Espíritu Santo, la obra que iniciaste en mí, porque yo creo que tú has cambiado en Él, y el Espíritu Santo ha hecho una obra en ti de cambios. Tú antes eras de una manera, pero has cambiado y has sido el Espíritu en ti. Él te ha renovado. También creo que el semblante tuyo ahora es diferente al de hace años atrás, porque ahora en ti vive el Espíritu de Dios. Cuida el semblante del Espíritu Santo. Cuida su casa, tu cuerpo. Cuídate. Porque recuerda que en ti vive el Señor. Que tu carisma, que el saludo que tú des refleje. No permitas que la amargura, las situaciones del pasado, las duras, te lleven a no reflejar su presencia en ti. Recuerda que el Espíritu Santo busca en nosotros conductas eternas, conductas que reflejen realmente. Y aquellos que nos conocían como éramos, hoy vean que hemos sido transformados y que no lo hicimos con un esfuerzo intencional para demostrarle y humillar a los otros, no, sino que lo hizo el Espíritu Santo por amor y misericordia de nosotros. Si tú reconoces que no has sido un alumno fácil, arrepiéntase conmigo. Dígale: perdóname, Espíritu Santo, porque no he sido un aprendiz fácil, porque no he querido aceptar en muchas ocasiones tu corrección, tu lección, cuando me has hablado y me has dicho que cambie, que sea diferente, que no piense así, que no hable así, que no me comporte así. Yo me he resistido. Si hay algún valiente que lo pueda reconocer en su oración, hágalo en este momento y dígale: Señor, yo te pido perdón, porque no he sido un alumno fácil, no he sido un discípulo fácil. Ayúdame a no autojustificarme. Ayúdame a ser una persona humilde, que agacha la cabeza delante de ti y reconoce sus pecados. Gracias por
por la santificación. Gracias por santificarme, Señor. Gracias porque no es una obra que yo mereciera, tú lo hiciste. Y gracias porque hasta nuestra ignorancia la pasas por alto. Ayúdanos, te necesitamos. Es tanto tu amor inagotable que cuando hemos dicho sandeces hasta de ti, nos has puesto en el cuidado de Dios y nos sigues adelante haciendo tu obra. Está viendo la administración tan lista de Él. Deja de tocar por su presencia. Deja que Él te invada, deja que Él te llene, deja que Él te toque y te ministre. Deja que en la pasividad de este pequeño salón Él nos visite. Y recuerda que Él te quiere santificar y levantar porque te quiere usar. Tú eres muy útil en sus manos. Es más, tú ni te imaginas lo que el Señor quiere hacer contigo. Las personas que te va a poner para que sean ayudadas. Sí, tú que me estás escuchando, que has dudado muchas veces de lo que Dios te ha llamado a hacer. No importa que en este momento no estés haciéndolo, desearías hacerlo. Las vueltas de la vida te han llevado aquí y allá, has ido y has venido, pero donde quiera que vayas, a la iglesia que asistas, donde quiera que estés, el Espíritu Santo te va a recordar lo que hizo contigo. Dios, ayúdanos, sea sensible al Espíritu. No tengas un corazón duro, ten un corazón blando. El Señor se sienta en los corazones blandos. Con el Espíritu lo hace. Y si tú consideras que muchos años de tu vida ya se han perdido, ya hay caras en tu cabeza, no te preocupes, porque como dijo el salmista, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de él. No importa que sean menos los años de aquí en adelante, con Dios bien, que todos los años viviendo en una mentira. No importa. Lo importante es que estos, aunque cortos, para muchos van a ser los mejores. Porque el Espíritu estará ahí. Porque el Espíritu te va a hacer vivir cosas que nunca antes habías vivido. Y te vas a sentir joven, te vas a sentir renovado, te vas a sentir implacable, te vas a sentir rejuvenecido. Y muchos de los que están aquí, por su buena relación en su adultez con Dios, dirán como Caleb: me siento como de menos de 45 años. Oh, aleluya, Señor. Renuévanos, haznos sensibles, Espíritu. Quita tanta dureza de nosotros. Quita, Señor amado, ese ignorante. Oh, Señor, ayúdanos a ser muy sensibles. Te queremos adorar y reconocer que tú estás aquí. Esto es solo algo contigo. Úsanos, Dios, llévanos a hacer tu voluntad. Te amamos, te bendecimos. Y decimos:
Espíritu Santo. Precioso Espíritu, no permitas que olvidemos este momento, ni permitas que olvidemos que estamos en una escuela contigo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso y hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso a Él y agradecele. Amén. Tome su lugar.